Hello chicos, bienvenidos un día más a este canal Apoyo al TDAH Adulto. Gracias a todas las personas que día a día os vais suscribiendo y por supuesto compartís vuestras experiencias por tal de aportar muchísimos más datos, muchísima más información. Ya sabéis que esta página está creada para apoyarnos entre nosotros y por supuesto para tener más información, tanto para los que están en fase de diagnóstico como para los que sospechan tener TDAH, como para los que ya tienen ese diagnóstico y conviven y sobreviven a esta patología. Si me sigues en Instagram, probablemente ayer viste que subí un story en el que ya anunciaba que iba a hablar sobre un tema que estaba relacionado con TDAH y del que poco se habla. Este tema va relacionado al momento de crear un diagnóstico en firme sobre TDAH y es un tema que muchas veces los profesionales pasan por alto y no se dan cuenta de ello. Cuando una persona, sea niño o adulto, y tiene síntomas como la falta de atención, la falta de organización, la mala gestión de emociones, la impulsividad, muchas veces automáticamente se puede crear un diagnóstico por parte de un profesional de TDAH. Como ya sabemos, somos personas, lo que comentamos, ¿no?, impulsivas, con mucha hiperactividad, que no podemos mantener la atención en nuestras tareas y muchas cosas que ya hemos comentado anteriormente. Pero hay un factor que puede producir síntomas muy similares a los de esta patología y que, como os digo, muchas veces se pasa por alto, y ese es el trauma. Y tú dirás, es que hay muchas personas que tienen traumitas, ¿no? Es una frase que se utiliza mucho, ¿no? Sí, pero una cosa es que hayas tenido malas experiencias y que, obviamente, te hayan condicionado psicológicamente en tu forma de desarrollarte, como todo en la vida, y otra cosa es que hayas desarrollado un trauma en sí. Un trauma es una patología que se puede intervenir con ayuda psicológica. O sea, un trauma no es una palabra, no, un trauma es una patología. Las personas, bien sea en su etapa infantil o en su etapa adulta, que han estado expuestas repetidamente a situaciones de estrés, de maltrato, de abuso, es posible que hayan desarrollado un trauma y que tengan síntomas muy similares a los que tienen las personas con trastorno por déficit de atención. Este tipo de personas que tienen este trauma, es posible que constantemente estén en alerta, se sientan en peligro, se sientan amenazadas por la sociedad y que actúen desde la impulsividad, al igual que lo hacemos nosotros. También suelen tener pensamientos y una memoria fotográfica constante en su cabeza que les lleva a recordar aquellas situaciones que crearon ese trauma. Y esto puede hacer parecer que sean distraídos y que no puedan prestar atención, al igual que nosotros, porque están sumergidos en esos pensamientos en bucle. ¿Por qué os explico esto? Pues porque a veces los médicos pasan por alto esto, la posibilidad de que exista trauma, y diagnostican de TDAH directamente. También es posible que una persona tenga TDAH y al mismo tiempo trauma, al igual que todas las personas humanas, ¿no? Os he comentado muchas veces que cuando tengáis algún suceso de vida que os hunde más tiempo de la cuenta, que sentís que estáis tristes, que os está costando recuperaros, que tenéis ya síntomas de depresión, id a terapia por tal de sanar lo antes posible ese posible trauma. Por otra parte, si una persona con TDAH tiene esta patología, tiene trauma, y trata este TDAH con psicoestimulantes, es posible que la ansiedad producida por el trauma aumente muchísimo más. En este caso, si el médico ha sido consciente de que existe el trauma, es probable que cambie esa medicación a una medicación apta para TDAH, pero que no sea psicoestimulante. Os voy a comentar algunos de los síntomas que se confunden con TDAH cuando hablamos de trauma. Uno sería la hipervigilancia, lo que os he comentado antes, ¿no? Esa sensación de estar alerta, de sentirte en peligro. Esto se puede confundir con hiperactividad. 2, revivir situaciones de trauma, también os lo he comentado, lo que hemos comentado. Esos flashes de momentos traumáticos que van constantemente a la cabeza de esa persona puede hacer que la persona parezca distraída, que no puede prestar atención al estar reviviendo este tipo de situaciones constantemente. Esto también se puede confundir con uno de los rasgos de TDAH. 3, visión negativa de los demás. Son personas que han sufrido y que tienden a ver a las demás personas como peligro, como que tienen intenciones negativas hacia ellos, ¿no? Eso puede hacer que actúen de forma muy impulsiva. Es otra de las características, como sabemos, comunes asociadas a TDAH. 4, dificultades en las funciones ejecutivas. Al igual que las personas con TDAH, las personas que sufren trauma,
tienen muchas dificultades para mantener su atención o para manejar el control de sus emociones. Para llevar a cabo un diagnóstico correcto de TDAH es vital siempre tener en cuenta el historial de la persona, desde su árbol genealógico hasta su situación de vida, todo lo que es el proceso del desarrollo humano de una persona, para saber también si está o ha estado expuesta al trauma y, por supuesto, descartar que otro familiar posea también TDAH, porque ya sabéis que esto es un 80% genético en su total mayoría. Un médico que observe los síntomas que presenta un niño podría, por ejemplo, identificar los síntomas que lo distinguen de un paciente con TDAH, con trauma o con ambos. Por ejemplo, las personas hiperactivas e impulsivas tienen comportamientos que no se corresponden con el trauma, interrumpir, hablar en exceso. Las personas que tienen trauma, esa característica, por ejemplo, no la tienen, ¿no? Es decir, tener una variedad de síntomas hiperactivos o impulsivos apunta al TDAH. Las personas con trauma tienen muchos síntomas que no concuerdan con trastorno por déficit de atención. Por ejemplo, ellos suelen experimentar pensamientos intrusivos, perturbadores, que no son características que se identifican, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Insisto una vez más en que es muy importante tener un diagnóstico acertado por tal de aplicar las terapias o los tratamientos acordes a la situación de cada persona y con ello obtener esa mejoría, ¿no? Así que nada más, espero que este capítulo os sirva de ayuda, como siempre, os leo y nos vemos en el próximo capítulo.